beautiful Mavens. Hola a todas. Estamos aquí en The Maven House Podcast y para las que no saben, la palabra Maven quiere decir una mujer entendida. Nosotros somos parte de una comunidad que se llama Maven House. Oramos juntas todos los días, estamos aprendiendo todos los días a crecer en nuestra relación con el Señor. Y si quieres ser parte de esa comunidad, puedes obtener más información en becomeamaven.com. Y bueno, como siempre digo, este podcast es una extensión de esa comunidad y en esta temporada estamos cubriendo temas relevantes para la vida de la mujer que quizás no se hablan o no se hablan con la frecuencia que deberían de hablarse. Yo creo que hay cosas, hay temas, sobre todo en el ámbito religioso, en el ámbito de la iglesia, que hay muchas personas pasando por eso, pero nadie quiere decir qué es ellos. Y cuando permitimos eso, cuando permitimos que hayan personas que se sientan solos, que se sientan como si ellos fueran los únicos pasando por una cosa, entonces creamos oportunidades para el enemigo, para que él devore a esa persona, para que él destruya su autoestima y para que él le robe la esperanza de poder salir de esa situación. Y la situación en específica que vamos a address hoy, que vamos a tomar hoy es el divorcio en la iglesia. Así que estoy aquí con una de mis mentoras, una persona que ha sido una madre espiritual para mí desde que mi mamá partió al cielo cuando tenía 23 añitos. La pastora Lili me llevó, yo me acuerdo, nuestro primer date, nuestra primera cita, tú me llevaste a un Barnes Noble y me dijiste, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué estás haciendo para alcanzar tus sueños? ¿Cómo vamos a alcanzar tus sueños? Entonces, la pastora Lili es una de las responsables para Maven House, de Maven House, porque ella estuvo conmigo cuando empecé a decir, bueno, yo creo que yo le quiero ministrar a las mujeres. Y ella y yo tenemos en común que el hecho de que queremos ministrarle a la mujer herida, a esa mujer quebrantada, a esa mujer que necesita ser levantada. Y también estoy con mi co-host de todas las semanas en esta temporada, Paola, que también hoy va a hablar. Me dio permiso de hablar y desmascarar al enemigo porque va a hablar de su divorcio también. Así es. Pastora Lili, ¿de dónde nació este deseo de hablar del divorcio? ¿Qué has visto? ¿Has visto que yo creo que es un tema que nadie quiere hablar? Nadie. ¿Por qué crees que es así? Es tan tabú, especialmente en iglesia, porque Dios creó el matrimonio. Y cuando somos niñas que crecemos, mi sueño siempre fue también, igual que el tuyo que estás mirando, un hogar, un hombre, un covenant, one marriage. Ese es, yo creo que el anhelo de la mayoría de las hijas, ¿verdad? Yeah. It was mine, de tener el welcome mat, de cuidar a alguien, de amar a alguien, de to grow old with someone, poder crecer y ser viejitos con alguien. Ese es el sueño. So, cuando ese sueño es arrancado de ti, porque a veces una mujer es divorciada porque o fue abandonada o ha sido abusada y ella por fin toma la valentía de decir no más. A veces es necesario, a veces no es su decisión. Hay tantas diferentes razones por el divorcio, pero lo que sí se trae shame, trae vergüenza. Trae, es como le decía a alguien esta mañana, es the loss of the dream, es perder ese sueño que tenías para tu vida. So, no solamente are you mourning your divorce, mourning se dice Estás en luto. el luto, no solamente estás en luto por el matrimonio que has perdido, estás en luto por el sueño que tú pensabas y soñases para tu vida. Yeah. Honestly. Y no hablamos de eso en la iglesia. Como ministras, no hablamos de eso. Y nos han dicho en la iglesia que cuando uno pasa por un divorcio, como me dijeron a mí, me acuerdo que me senté con mi pastor en ese tiempo. Que no era el bishop. Que no era el bishop, nuestro bishop, mi padre espiritual, porque fue que me corrigió lo que me dijeron y me dijeron, el hombre te puede quitar el título de esposa, pero nadie te quita el título de hija de Dios. Wow. Y tu llamado es tu llamado. So, that was our bishop. Pero este pastor me acuerdo que me dijo, si escoges divorciarte de mi executive pastor, del pastor que estaba en su staff, ese será el último clavo en tu ataúd.
Ataúd. Hasta your final nail in your coffin. Tu ministerio morirá, nunca predicarás, no trabajarás para otra iglesia, Tiaras morirá, que es mi ministerio para chicas jóvenes. Y yo me lo creí. Y por un tiempo estuve en ese coffin porque pensé, okay, I'm done. Pero eso es lo que sé de ese proceso y lo que sé de Dios. Sí, el divorcio es como una muerte, pero Dios es un Dios de resurrección. Amén. Y por eso hoy lo puedo hablar con tanta franqueza y actually joy, porque en mi brokenness, en mi romper, he encontrado wholeness. Me siento completa. Pero fue un proceso. Sí, y quiero hablar un poquito de ese proceso. Quiero preguntar primero, obviamente nadie que se casa quiere divorciarse. Incluso cuando alguien está dentro de la iglesia, menos se quiere divorciar. ¿Cómo llegamos a este punto y qué le podemos decir a las mujeres que dicen, así como tú dijiste, pastora, me siento con vergüenza, me siento como nadie me entiende? ¿Puede hablar un poquito sobre eso? ¿Cómo llega una mujer de Dios a este momento donde dice, me voy a tener que divorciar? Como en tu caso, how did you get there? Because I'm sure, yo estoy segura, lo que estoy tratando de decir es que yo estoy segura que tanto tú como tú, Paola, también trataron de todo antes de llegar ahí. Sí. So, ¿cuándo es que tú supiste, okay, this is going to happen and I'm going to have to live with it? Sí, es tan buena pregunta y te puedo decir que el único que te puede decir cuando eres llamada, cuando eres hija de Dios y especialmente con la responsabilidad que tenemos como ministras, cuando eres llamada, el único que te puede dar como le digo yo, el green light, the freedom, la libertad de it's time, es el Espíritu Santo. Y me acuerdo cuando el Espíritu Santo freed me dio esa paz, me dijo claramente, cuidaré de ti y de tus hijos. I am with you in this. Y solamente el Espíritu Santo. Yo nunca me atrevería a decirle a una pareja, cuando he dado consejería, orado a una pareja, nunca me atrevería a decirle a una pareja, you must file divorce, debes divorciarte. Jamás. Solamente lo he hecho en mi ministerio 3 veces en esos últimos 20 años de ministerio porque le estaban pegando a ella. Era abuso físico, abuso sexual. Sentía en ese instante que el Señor no quiere que ninguna de sus hijas fuera tratada de esa manera. 3 veces solamente. Pero el Espíritu Santo es el único que te puede dirigir y dar paz en una decisión que es como una muerte. Y cuando Él te da esa certeza y esa paz, me acuerdo que para mí fue un proceso de 5 años. Y leía, antes de entrar al podcast, leía que 90% de mujeres que se divorcian por 5 años estaban divorciando ya en sus mentes. Wow. Sí. 90%. So they've tried for 5 years. It's like the standard. Es el averaje afuera. Pero el Espíritu Santo es el único que te puede decir, it's time. Y cuando Él te dice que it's time, you're going to feel peace. Y después pídele a Él confirmación como me lo dio a mí. Me acuerdo que el Espíritu Santo utilizó a la pastora Nina. Me encuentro con ella después de un redoma aquí. Y yo no le había dicho a nadie lo que yo estaba traspasando. I had brave face on. Y el Espíritu Santo le dice a ella, ministra Lili, ella ha estado sufriendo por 5 años, estaba en depresión. Ella y su hija están unsafe. El Espíritu Santo le había revelado tanto a ella que era imposible, porque nadie sabía lo que yo estaba pasando. Wow. Esa fue mi confirmación. Cuando ella me tomó en sus brazos, me acuerdo que yo me derrití y ella me dejó gemir como por unos 12, 15 minutos, solamente gemía. Porque ella sabía tanto que solamente fue el Espíritu Santo que se lo dijo a ella. Esa era mi confirmación. Te digo yo a ti, que el Espíritu Santo sea el que te dirija, que puedas encontrar esa paz en Él, porque solo Él te lo puede dar, y pídele confirmación, Él te lo dará. So that you know you're not acting in your own will, no estás caminando en tu voluntad, estás caminando en la voluntad de Dios. Y sí, hay situaciones donde you are unsafe, no estás segura, como ella me dijo a mí, y el Señor no quiere eso para tu vida, y Él te va a decir, sal de ahí. Me encanta que dijiste eso, pastora Lili, porque yo creo que las personas que quizás nunca han experimentado un divorcio o que son llenos de orgullo, Sí. miran a las personas que se han divorciado y creen que desde afuera pueden ver
todo lo que está pasando en un matrimonio cuando en realidad solamente las personas en el matrimonio saben lo que está pasando en ese matrimonio. Nosotros no podemos ver desde afuera y decir, no, pero ella estaba segura, pero ella, esto es un capricho, esto es algo. Y yo lo digo, ¿por qué? Porque nosotros nos conocíamos. Y yo me acuerdo el día que por fin me dijiste, yo me voy a divorciar, yo no sabía nada. Y yo soy tu hija espiritual. Sí, Nosotros hablábamos siempre, pero como muchas de las mamás, tú te aguantabas tu dolor and you would always talk to me about me. Exactly. But it's so important not to judge. Es tan importante no juzgar, porque yo hubiese podido decir, pero este hombre es un buen hombre. Siempre me ha tratado bien. Él siempre me saluda. Eso no quiere decir que yo sé lo que está pasando cuando ustedes están a solas en su casa. Y solo menciono eso porque hay mujeres que van a escuchar este episodio que son mujeres divorciadas que entienden exactamente lo que está diciendo, pero hay otras que van a escuchar ya con el filtro de juicio. Sí. You know, que ya te están juzgando, no te conocen. Sí. ¿Qué tipo de pastoras está excusando el divorcio? Y yo creo que una de las cosas importantes que debemos de tener en mente es que nosotros muchas veces juzgamos al divorcio como un pecado cuando deberíamos de verlo como una tragedia. Nadie se debería de enfermar. No es la voluntad de Dios de que una hija de él esté enferma. Sin embargo, hay hijas de Dios enfermas. Es una tragedia. Es algo que no está alineado con la voluntad de Dios, y hay cosas ahí que tienen que suceder para volver a alinear esa vida, pero no es necesariamente, como nosotros siempre queremos decir, como los discípulos en la palabra, ¿quién pecó? ¿Ella o él? ¿Quién pecó? No, a veces es una tragedia, a veces es algo que las personas no supieron hacerlo de otra manera. No sé, Paola, si tu experiencia fue igual cuando ya llegaste a esa decisión de divorciarte. Sí, no, toda mi vida, y fue muy similar, toda mi vida quise casarme y ser mamá. Ese era mi sueño. Yo no quería viajar, no quería... Como yo crecí sin mis papás, toda mi vida tuve el sueño de tener la familia que yo veía en Nickelodeon y en Disney, ¿verdad? Mamá, papá e hijos. Cuando mi ex esposo cae en pecado, y obviamente yo tengo un año intentando ayudarlo. En ese momento yo tenía también a 2 niños pequeños. Y es esa pelea interna entre quiero ser esposa y salvar a mi esposo, pero también tengo que ser mamá. Y toda la vida, ¿no? Como cristianos sabemos que el orden correcto es Dios, esposo, y después los hijos. Y cuando se presentan esas tragedias en la vida, tú como mujer te quedas en un lugar en el que ahora tú tienes que tomar la posición que tu esposo debería tener y tomar la decisión que tu esposo debería tomar, porque esas decisiones direccionales de la vida de la familia deberían ser del esposo, ¿verdad? Y te toca velar por tus hijos porque tu esposo no está en ese momento haciendo correctamente su liderazgo, su posición. Y para mí fue muy similar en el sentido de que tuve un año de pelea interna. Yo decía, Señor, no puede ser. O sea, solo te pedí una cosa en mi vida, y era que no quería divorciarme. Era lo único que yo le había pedido a Dios toda mi vida. Y en verdad, Señor, tú me estás diciendo que yo hice todo lo que yo me casé con un pastor, con un ministro. Yo estaba en el ministerio. O sea, yo literalmente hice todo lo que humanamente posible yo pensé me iba a proteger de que nunca me iba a suceder esto. Tú nunca piensas que te va a pasar. Y un día, después de mucho tiempo de orar, de tratar de buscar ayuda, de pelear por mi matrimonio, el Señor me dio la paz. A mí no me lo confirmó nadie, el Espíritu Santo me lo confirmó. Y yo sé que tú sabes que es Dios y tú sabes que es la paz de Dios, porque vas a tomar una decisión que va a cambiar el resto de tu vida y de tus generaciones, ¿verdad? Porque yo decía, Señor, o sea, si yo me divorcio, sí, yo sé que tú eres bueno y que tú puedes restaurar, pero nunca van a ser el padre de mis hijos con quien yo me vuelva a casar. O sea, mis hijos nunca van a tener a su mamá y a su papá. Y eso va a cambiar el resto de nuestra vida. Y tú estás tomando una decisión que literalmente cambia tus generaciones, pero en medio de ese paso de fe, de esa valentía, el Señor me dio una paz. Y Él me dijo un día que llegué a la casa, hoy es el día. Toma a tus hijos y vete a donde tu mamá.
Yo en ese momento, le soy sincera, yo no sabía. Yo pensé que al irme y a tomar mis hijos, mi ex esposo iba a reaccionar, ¿verdad? Yo dije, bueno, el Señor está haciendo esto para como que hacerle un llamado a él para que vea todo lo que puede perder. Y no fue así. Lastimosamente, él escogió otro camino y ese fue el día que el Señor confirmó en mi corazón que tenía que irme, pero fue él, y estoy totalmente de acuerdo con la pastora Lili, porque es un poquito contraproducente, ¿verdad? Que le digamos a alguien, ora para que el Señor te diga que te tienes que divorciar. No, Eso literalmente va en contra de Sí, todo lo que como cristianos creemos, porque nosotros sí, creemos en el matrimonio, claro. en el sacramento de la unión que representa la unión de los humanos con Dios aquí en la tierra, que es el matrimonio. Pero hay momentos, porque vivimos en un mundo pecaminoso, en los que nos toca hacerle preguntas que no entendemos a Dios. Y Él es fiel en responder. yeah. Y no quiere decir que Él no va a restaurar en el futuro, Ujú. pero a veces quiere decir que es la mejor decisión para ese momento. Y cuando estabas hablando, Pau, yo pensé en lo que había dicho la pastora Lili, que el divorcio es como una muerte. Y me recordó de cuando mi mamá dejó de respirar. Mi mamá estuvo en el hospital después de tener un aneurismo y 2 strokes. Strokes es ¿Paro cardíacos o? No, No. no, derrames. derrames, Derrames, 2 derrames. derrames. Ella había llegado a un momento donde no respiraba sola. Estaba básicamente muerta, pero estaba conectada a life support, estaba conectada a máquinas. Y nosotros tuvimos que en un momento llegar a la decisión de, ok, ya. No quiere decir que nosotros queríamos que ella se fuera. No fue nuestra decisión llegar a ese lugar, pero teníamos que reconocer que lo que la estaba manteniendo viva no era real. Ella no tenía una vida real. Y for some reason yo conecto una cosa con la otra, que ambos me están diciendo que llegaron a un momento donde lo miraron y dijeron, it's done, it's done, ya murió. Ya murió y ahora yo tuve que mirar a mi mamá y aunque yo no quería, aunque rompía mi corazón, yo tuve que mirarla y decir, yo acepto esta muerte. Yo la entrego de vuelta a su Padre espiritual, a su Padre celestial. Y yo veo que lo que ustedes hicieron fue lo mismo. No fue que quisieron hacerlo, pero miraron a algo y tuvieron que decir, yo se lo tengo que volver a entregar a Dios y dejar de pelear. No sé si así fue. Me acuerdo que por 5 años peleé. Por muchos años peleé, ayuné, oré, estaba en retiros. Pero cuando yo creo que Dios nos ama, Él es nuestro Padre Celestial, Él es the Creator y Él también nos ama como somos sus hijas. Y Él quiere lo mejor para nosotras y Él quiere que seamos seguras. Y Él quiere el amor que Él definió en 1 Corintios 13. Ahí te da la definición del amor. Y me acuerdo que Él usó a la pastora Nina para hacerme a mí entender que mi identidad necesitaba ser restaurada, even yo como ministra, necesitaba ser sanada de mis heridas como de abandonada de niña. Por lo que pasa también muchas veces es que cuando somos abandonadas como niñas, como yo fui abandonada de beba en el vientre de mi madre, ese fear, ese Miedo. miedo de ser abandonada, entonces te quedas más tiempo en relaciones que son tóxicas y que no estás segura porque todavía tienes el miedo de ser abandonada, de estar sola. So, tuve que sanar esas heridas y sanar identidad para entender que no es lo que Dios tenía para mí como su hija y para mi hija, que también estaba en un unsafe blended marriage. Mi hija sufrió mucho en mi blended marriage, matrimonio de Mezclado. ¿verdad? Yo pienso, yo llegué a entender en algún momento que, como ya dije, no, cuando tenía esas batallas con el Señor, que en esos momentos no entendemos los momentos de tragedias que nosotros decimos como que, pero o sea, si yo he hecho todo lo que tú me has pedido, ¿por qué tengo que pasar por esto tan duro? Y el Señor una vez habló a mi corazón y me dijo, tú no te has dado cuenta, aún algún día te vas a dar cuenta, muy pronto, de que el divorcio que tú estás pasando es mi misericordia para ti. Wow.
ese divorcio es la misericordia de Dios que Él utilizó para dejarme a mí libre de un matrimonio muy, muy malo. Hoy en día lo entiendo. En ese momento se me estaba cayendo la vida, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando una mujer toma ese paso de valentía por razones válidas, el divorcio es la misericordia de Dios sobre nuestra vida, que nos deja libres, ¿verdad? En la Biblia, cuando Jesús habló del divorcio y dijo, no, pues tienen que tener esta razón legítima. A veces la gente se olvida que en ese contexto, el problema era, y por qué Jesús tenía que hablar del divorcio, era que los hombres se podían divorciar de las mujeres por cualquier razón. O sea, si a la mujer ya no le placía en la cama, ya podía dejarlo. Si le gustaba la de al lado, la podía dejar. Y siempre la mujer en la sociedad es un ser un poco más débil, ¿verdad? Un ser que depende de la otra persona. Y Jesús fue tan misericordioso con la mujer que puso un límite a los hombres. Es decir, tú no te puedes divorciar de tu mujer así porque sí, ¿verdad? Incluso en ese contexto, el divorcio era Jesús protegiendo a las mujeres, porque las mujeres se quedaban usadas, botadas, el hombre seguía nomás con su vida, pero las mujeres se quedaban en la calle. Entonces, yo sé que el divorcio es una mala palabra en la iglesia, pero en el contexto bíblico y en mi vida, para mí el divorcio ha sido la misericordia de Dios. Wow. Y me encanta que digas eso porque a veces nos enfocamos tanto en el pie de la letra, o en tomar muy literal las cosas bíblicas. Y ahí se ha perdido un poquito del estudio bíblico. Hay muchas personas que lo que hacen es que escuchan lo que otras personas dicen de la Biblia, ni siquiera lo leen. Pero yo escuché que Jesús dijo eso, yo escuché, y toman eso y hacen su doctrina. Cuando la Biblia es un texto sagrado y es un texto complejo. Tenemos que tomar cosas así en cuenta, como Jesús dijo esto para proteger a la mujer. Entonces, si ya la mujer no está siendo protegida, tenemos que mirar la ley del Señor y la doctrina como as the big picture, Es tan fácil para nosotros a veces escoger. No, el divorcio es malo, pero tampoco no me gusta ofrendar, entonces no voy a diezmar, y no estamos poniendo atención a el corazón de Dios que se ve a través de toda la palabra. Y Dios nunca está a favor de abuso, nunca está a favor de sufrimiento, nunca está a favor de ciertas de estas cosas que a veces nosotros preferimos vivir para no vivir la vergüenza del divorcio. Y ahí va mi próxima pregunta. ¿Cómo reaccionaron las personas cuando ustedes dos, como ministras del evangelio, pastoras, querubinas, dijeron, me tengo que divorciar? Porque lo primero es que Dios te lo haya confirmado. Ya ahí es parte del proceso que es duro. Pero lo otro es, ya el Señor me lo confirmó y ahora se lo tengo que decir a la gente. How did that go? Hablo de eso en mi libro que Maven House Publishing publicó, porque fue tan doloroso ser pastora de una iglesia de como 4,000 ovejas por 7 años, y cuando eso sale a la luz, vi la mayoría de las espaldas de todas esas ovejas. Like, literally, just saw the backs. Era como que no importaba si teníamos comida, nadie se preocupó por chequearnos, a mí y a mis hijos. Vi las espaldas, practically. Te puedo contar en mis manos quiénes fueron que todavía cuidaron o chequearon o enviaron groceries. I can count it in my hands. So, la respuesta me dijo mucho. Fue como una muerte. Fue como una muerte de no solamente tu equipo, que trabajaste tanto tiempo con ellos, los tuviste en casa cada semana, le cocinaste, cuidaste de ellos, shoulders, you were the shoulder for them, brazos seguros, pero todas esas ovejas también. So, es como una muerte. Y ellos sienten que tienen que escoger un side.
cuando no conocen de verdad lo que había sucedido. Y uno como ministra, como tú confías en el Espíritu Santo, y él me dijo a mí, déjamelos a ellos, porque me recordó él, y también lo escribí en mi libro, cuando él fue a hacer el milagro de la hija de Jairo. Él me llevó a esa historia una mañana a las 2:10 de la mañana, que yo no podía dormir porque del dolor que tenía, de lo que mi hija estaba caminando y el divorcio. Y me llevó a esa historia para dejarme saber, Lili, ¿tú sientes de que todos ellos te han abandonado? Yo los he quitado de tu vida. Igual como hice con la hija de Jairo cuando Jesús fue a hacer el milagro. Wow. Jesus cleared the room. Jesús claró el cuarto, sacó a todo el mundo y escogió por la mano quién iba a ver el milagro. Amén. De la hija de Jairo que fue a ser resucitada. Ella me dice, de la misma manera estoy haciendo lo mismo contigo y con Victoria. Yo voy a escoger quién va a estar ahí para ver el milagro que voy a hacer en ustedes. Wow. No fue solamente su abandonment, fue la voluntad de Dios. Fue him clearing the room. Pero sí, uno se siente abandonado, no solamente por él. Sí, claro. Por familia, y pero... me da es interesante porque yo también pensé exactamente lo mismo. Nadie ni siquiera se ha preocupado si mis hijos y yo tenemos para comer. Ay, no. Porque como ministras, obviamente, ese es nuestro ingreso. Yes. Nosotros vivimos, le hemos dado nuestra Sí. vida con todo el amor a Dios, al servicio de sus ovejas. Sí. Y yo decía, wow, tantos años, tantas navidades, tantos Thanksgivings, tantas horas de llorar con ellos, de alegrarnos con ellos, tanto consejería matrimonial, tanto... Yes. Y no es que uno lo quiera sacar en cara, pero uno dice, Dios mío, yo di tanto amor. Lo sembraste. Sí. Tanto Y amor. está bien sembrar algo y esperar cosecharlo cuando te toca. Un poquito de empatía. Yeah. Era solo un poquito. Y mira que lo curioso en mi caso fue que a mí el Señor me dio la gracia de yo no tener ni odio ni resentimiento con mi ex esposo. Él cuidó mi corazón, de que yo no le guardo ningún tipo de rencor. Sin embargo, vi cómo todo el resto del mundo sí le guardaba rencor a él. Y yo decía, Dios mío, si él me está haciendo esto a mí, ¿cómo yo puedo tener más misericordia con él que el resto de personas? Y de verdad yo decía, Dios mío, no hubo una sola persona que me llamara a preguntarme si él estaba vivo o muerto, si nosotros habíamos podido conseguir cómo seguir nuestra vida, si estábamos bien. Y pues eso sí es muy doloroso porque, como dice la pastora Lili, estás pasando el luto de que no solamente tu vida que tenías ayer, hoy ya no está, sino también la que pensaste que ibas a tener también desapareció por siempre. Ya tienes que resignarte a que va a ser otra vida la que vas a tener, no la que tú pensabas, sino que también tienes que pasar el luto de perder a todos tus amigos, a tus amistades, a tus discípulos, a las personas que tú más amas. Y eso es otro luto que a veces duele hasta más. Sí. Perder a esas personas. Me lo imagino porque, como dice la pastora Lili, lo otro lo estabas viviendo por 5 años. Lo otro ya lo venías viendo. Venir. Ajá. Sí, ya tú te imaginaste, tú viste los problemas de pecado de tu esposo, bueno, el de tuyo también, pero los amigos, eso no lo esperaste. Eso seguro, cuando hiciste la decisión de que me voy a divorciar, uno cuenta sus costos, ¿verdad? Y tú seguro dijiste, bueno, pero voy a contar con esta persona, con la otra persona, por lo menos tengo estas personas. Y cuando ellos se volteen y se van, it's kind of like, wait, that one I didn't expect. Yes. Nunca te lo esperas. No. Nunca te esperas que las personas te abandonen de esa forma y por algo que te está... Es como que si a una víctima de abuso, por ejemplo, la gente se enoje con esa víctima, ¿verdad? Sí. Cuando eres mujer, así tú tomes la decisión. Para una mujer esa decisión es aún más difícil que para un hombre, porque somos ese vaso más frágil y sabemos que nuestra vida depende de ese liderazgo de esa persona. Yo tengo tanta compasión por esas mujeres que aún no toman ese paso, ¿verdad? Porque tienen miedo, o las que recién tomaron ese paso, ¿verdad? O las que saben que lo tienen que tomar, pero no lo quieren ni siquiera aceptar todavía. Porque cuando tomas ese paso, Dios mío, tu vida cambia, tú estás sola. Y usualmente sabemos que los niños terminan siendo responsabilidad de las mamás. Lastimosamente, los hombres, ¿no? se van, a veces cooperan, la mayoría de veces no. Y entonces a una mujer le toca asumir un rol para la que no fue diseñada,
la que no esperó, la que no ha estado ejerciendo de la noche a la mañana. Es muy duro. Ujú. Por eso yo digo que a mí me gusta ver el divorcio como una tragedia, no como un pecado, porque son muy diferentes. Un pecado, y digo eso porque he escuchado tantas personas, el divorcio es pecado, el Es divorcio es pecado, pecado. sí. Pero vamos a examinar el pecado. El pecado es algo que uno hace porque te da Placer. una placer temporal, obviamente, pero te da placer. Es algo que tú quieres hacer porque te hace sentirte bien o más seguro o it numbs your pain. El divorcio no hace nada de eso. Absolutamente. Nada, no hay nadie que dice, wow, por lo menos me dio unos minutos de placer poder firmar esos papeles y tener que dividir mi casa y tener que contarle a mis hijos que ahora van a vivir en 2 casas y que no van a vivir con su papá. Para mí es tan interesante que yo creo que el mismo enemigo ha puesto como ese lenguaje en la iglesia para que rechacemos estas personas que están pasando por lo que puede ser lo más difícil de su vida entera. Sí. Y nosotros lo tratamos como pecado, pecado. como si fuera, bueno, yo creo que todo Asesinato, pecado sí. se debería de tratar con compasión, porque yo creo que, anyway, nosotros no somos Dios y tenemos que tener gracia y misericordia, pero cuanto más algo que, número uno, no fue la decisión de solo una persona. El divorcio, aunque fue una persona que hizo la última decisión, el dejar que se muera un matrimonio es algo entre 2 personas, es un proceso que toma muchísimo tiempo. Yo lo veo como una enfermedad, yo lo veo como una muerte, como dice la pastora Es una Lili. tragedia. Sí. Esa es la narrativa que creo que la iglesia de verdad debe cambiar, porque lastimosamente, a menos de que tú no la pases la tragedia, es muy difícil que tener compasión por esas personas, ¿verdad? Uno ve una persona, si tú tienes a alguien en tu vida que está pasando por un divorcio, dale un abrazo, dale un mercado, Sí. necesita mercado, porque es como que mueres y tienes que volverte a reconstruir, especialmente si hay niños, ¿verdad? Porque tú dices, como mamá, yo no puedo ni siquiera desplomarme y quedarme porque igual tengo que alimentar a mis hijos igual tienen que ir a la escuela, igual tengo que sacarlos adelante, igual ellos tengo que asegurarme de que mi proceso emocional no afecte la emocionalidad de ellos. Yo pensaba, Dios mío, cuántas heridas vas a tener que sanar, Espíritu Santo, que yo le estoy haciendo a mis hijos por mi culpa. Sí. Todas esas cosas recaen en una mujer. Y lo último que esa mujer necesita, lo último en el mundo es el juicio de las personas que están alrededor de ella. Es lo último. Even ayer estaba en la corte para lo que dicen en América jury duty, ¿verdad? Servir un jurado. Y en el micrófono, enfrente de una corte, tantas personas ahí, strangers, te preguntan tu nombre y tu estado civil. Sí. Y cuando dije es single, madre de 3, el judge, enfrente de todo el mundo, what do you mean single? Were you married or you divorced? Divorce, Your Honor. Tienes que decirlo enfrente de todo el mundo y todavía te duele al alma, y ya son para mí 5 años, Wow. ya 5 años. Es un dolor todavía decirlo así, pero el Señor me recuerda en ese momento, no es tu identidad. Eso fue un capítulo en tu historia, hija. Tu historia todavía estoy escribiendo. Lo que tenemos que asesorarnos es no convertir ese divorcio en nuestra completa historia, en nuestra identidad. Nuestra identidad viene diciendo, somos hija de Dios. And I am more than my divorce. Somos más que nuestro divorcio para poder entonces sanar, ¿verdad? Pero ayer me pasó eso. Sí, todavía. Decir que uno es divorciada es muy vergonzoso. On the mic. Por más que el Señor te haya sanado, por más que el Señor, yo me volví a casar, gracias a Dios el Señor me ha restaurado de verdad y soy testimonio de que Él te da más de lo que tenías antes y tengo una relación hermosa. Igual el decir que me divorcié, o sea, ya yo no, es como que está programada mi mente que eso es algo vergonzoso, que eso es algo del que no te deberías nunca jactar, ni hablar, ni mencionar, porque es como que estás aquí y dices que eres divorciada y te bajas, te bajas el nivel, eres menos que. Sí, y me alegro que traíces eso a la luz y qué bueno que Dios
te ha dirigido, te ha protegido, te ha sanado, que encontraste tu Boaz, ¿verdad? Pero lo que sí, donde mi pasión está ahora es con la mujer que se ha divorciado y que no ha sanado. Y entonces, en vez de correr a los brazos de Jesús, corre a los brazos de un hombre. Equivocado. Sí, ¿por qué? Porque un hombre no te puede sanar. Él no es el Espíritu Santo. Y lo que vemos estadísticamente es que en el primer matrimonio, 50% de primer matrimonios mueren en divorcio. Unfortunately, 50%. Segundo matrimonios, son 74% los que mueren en divorcio. Wow. 74%. Tercero, 82%. So, mi corazón y mi misión en esta época de mi ministerio ha sido tratar de ayudarla a ella, a la hija, a hijas, a mis hermanas, ver que es tan importante que sanemos nuestro interior, porque es como una muerte. Tenemos que pasar un proceso de luto, tenemos que be still and search y reconocer, como hablaba la pastora Vanessa al principio, we have to acknowledge, porque si no, the Holy Spirit, el Espíritu Santo no puede sanar lo que no reconocemos. Sí. Y por eso ese ha sido yo siento que mi nuevo manto que Dios me ha dado es para ayudar a la mujer correr a los brazos de Jesús en vez de los brazos a un hombre. Porque lo veo que también pasa. Como estamos en tanto dolor y el 90% está 5 años dejando ese matrimonio, ¿qué pasa? Esa mujer is starved for love. Sale de ese matrimonio, tiene deseo, tiene hambre, quiere correr a otro romance, quiere correr a los brazos de un hombre. Pero eso es lo peor que podemos hacer. Tenemos que darnos tiempo para sanar. Sí, porque peor que estar divorciada y soltera es estar casada y desear que estés divorciada porque te casaste con el hombre equivocado. Sí. Y a lo mejor no es que él ni fue equivocado, tú no estabas preparada. Tú no estabas preparada, sí. Yo creo que eso fue algo que yo, gracias a Dios, el Señor me ayudó a ese season, esa temporada que estuve soltera después de mi matrimonio, a reconocer patrones que quizás antes no había visto, ¿verdad? A examinarme a mí misma y pensar por qué yo actuaba de cierta forma en mi matrimonio o por qué incluso llegué a ese matrimonio. Me di cuenta que exactamente lo que usted dice, Pastora Lili, que yo, al haber crecido sin mis papás, tenía tanto deseo por ese sueño de tener esa familia, que con la primera persona que respiraba y era hombre, me fui y quería un matrimonio, me fui a casar, porque lo único que quería era eso. Y cuando tomamos esas decisiones emocionales, ¿verdad? Pues nos ponemos a nosotras mismas en esa situación, ¿verdad? No que obviamente hay cosas que no podemos prepararnos porque nadie es adivino y no sabemos qué es lo que nos va a pasar. Claro. Pero sí es un momento que uno tiene que tomarse por más que duela, porque yo creo, Pastora Lili, lo que más duele en ese momento es el dolor, valga la redundancia. Lo que las mujeres no queremos sentir es esas olas de tristeza que llegan después del divorcio. Sí. Porque vienen en olas, ¿verdad? Uno está bien un día y yo de repente sentía que venía la hora de tristeza y me acordaba de los 7 años de matrimonio y de todas las cosas. ¿Pero por qué? Pero si teníamos tantos... Y es una ola, ¿verdad? Y en ese momento tú no quieres sentir ese dolor de ese duelo, pero tienes que sentir. Porque la única forma de superar ese dolor es atravesándolo. No lo puedes evitar. Tienes que atravesar el dolor. Tienes que sentir el dolor, sentarte en el dolor, llorarlo si lo tienes que llorar. Tú y Dios. Sin necesidad de ir a nadie más porque no hay ninguna otra forma de superarlo. Exactamente. That's the best advice que te podemos decir. Tienes que sentir la pérdida. Tienes que sentarte con ella. ¿Qué aprendí en esto? Porque el enemigo nos miente. Y entonces lo que hacemos es que corremos a los brazos de otro hombre cuando él no puede sanarnos. Es imposible. Thank you for sharing that. Queremos adormecer ese dolor. Sí. La peor consejo que me dio una persona que yo amo y honro tanto cuando nos pasó lo que pasó y que pasé por mi divorcio fue stay busy. Quédate ocupada. Ahora es su tiempo de viaja, vende la casa, vete para acá, vete. Stay busy. Stay busy. Don't feel what happened. Y me acuerdo que tuve que incluir eso en el libro porque eso fue the worst advice que una ministra, mujer de Dios, me dio. Si te quedas busy, si te pones entonces a distraerte, como hacemos como mujeres,
nunca vas a sentir entonces la pérdida, el divorcio. No vas a entrar en luto y vas a llevar todo ese dolor y rencor al próximo matrimonio. Sí. Y él no se merece. Prolongas tu proceso de sanidad. Y prolongas tu proceso de sanidad y nunca vas a sentir la completura que yo siento. Yo me siento completa. Quiero que toda mujer se sienta como yo me siento, completa. Me tomó unas décadas llegar aquí. Quiero que las chicas jóvenes detrás de mí lleguen a sentir esa completura, completion, que es posible. Sin un nombre. Plenitud. Con plenitud. Sí. Y sí, vienen esos holidays como Valentín que acaba de pasar. Me compré mis flores, me compré mis aretes. Esos me los di para mí, para Valentine's, myself. Me saqué a comer, saqué a mis hijos a comer. Siento amor en todas partes. Es un amor puro. Y estoy llena de paz y de hope, esperanza. Eso es tan importante porque a veces para terminar de sanar, y esto es en todo, sí, no solamente con divorcio, pero en todo lo emocional, para terminar de sanar tienes que abrir a veces la herida, como en lo físico también. No podemos esconder la herida y decir, no, si yo lo ignoro, entonces se va a sanar. No, a veces tú tienes que ir al doctor, él tiene que verlo, él tiene que ver. Hace unos años me hice una cirugía, era una cirugía dental, y yo, porque soy yo, me empezó a doler. Y yo decía, no, es parte de I'm recovering. De la recuperación. Y cuando por fin ya no podía vivir con el dolor y voy al dentista y él dice, eso está infectado, Wow. ¿cómo tú has vivido así? Y yo, no, pero yo no quería, cuando me puse a pensar era que yo no quería parar lo que estaba haciendo, yo no quería, I didn't want to address it. Yo pensaba que se iba a ir, pero si ese doctor, él dijo, no, tú necesitas sacar lo que está ahí adentro, y volvió a doler y no me gustó, pero fue parte del proceso. Yo no podía esperar que eso se iba a quedar ahí adentro y que de la pudrición iba a salir sanidad. Wow. Y en lo emocional es igual. So I agree with you, Pastor Lee. Lo peor que tú puedes hacer es ponerte a hacer cosas. Yo hice eso después de la muerte de mi mamá. También yo dije, voy a trabajar. Mi mamá murió un sábado, el domingo yo estaba en la iglesia cuando alguien vino al hospital, uno de los líderes, ¿quién le va a hablar a la iglesia mañana? Yo dije, mi papá no quería ir, mi hermano no quería ir, pero yo no podía estar quieta. Así que yo estaba el día después de que murió mi mamá en la plataforma del altar y yo no me bajé de ahí por 2 o 3 años. Wow. Pero ¿sabes lo que pasó después de los 2 o 3 años? Todo el luto vino de una. Wow. De una. Yeah. Y yo me acuerdo que yo me fui ahí en ese momento entré en una depresión tan grande que tuve que tomar terapia. Y no que tú tienes que llegar a una depresión súper grande para tomar terapia. You take therapy, get therapy. Por favor. Pero yo me acuerdo que mi terapeuta me dijo, yo le dije, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando vienen esas olas que estaba diciendo papá? Cuando vienen esas olas de tristeza, ¿cómo yo puedo hacer que ellos se vayan? Y ella me mira y me dice, yo creo que tú me estás preguntando cómo no sentirte triste después de la muerte de tu mamá. Y cuando ella lo puso así, como de una manera tan clara, aún así yo dije, sí, eso mismo, dime. Sí me entendió bien. Eso no existe. No hay manera de no sentirte triste cuando algo triste sucede. The only way out is through. Tienes que pasar por el dolor. Wow. Ahora yo quisiera preguntar, porque me encanta escuchar los testimonios de otros, porque la palabra dice que en el testimonio de Jesús está el espíritu de profecía. Yo creo que cuando escuchamos lo que Dios hizo en la vida de otros, podemos encontrar esperanza. Entonces quizás hay una mujer escuchando que o pasó por un divorcio o todavía está sintiendo esas olas o está en depresión. ¿Cuándo fue el momento, o cuéntame un poquito de qué sentiste en ese momento que ya el Señor, me encanta el libro de la pastora Lili, se llama El sol siempre resplandece, y en inglés es The sun always pierces through. Y en la carátula, que es una de mis carátulas preferidas, que la diseñó mi esposo. Yes, he did. It's right here. Está puedes ver que está un árbol
y hay como un pedacito de ese árbol y a través de ese pedacito el sol está resplandeciente sobre esa mujer. ¿Cuál fue ese momento para ti? Que por fin, después de ver oscuridad, después de estar deprimida, después de vivir dolor, rechazo, de todo, ¿qué fue lo que te dijo el Señor que hizo como un momento, un shift, un cambio? Me acuerdo de ese momento. Me estás trayendo a la mente los dos momentos. Ese suspiro fue del Espíritu Santo. El sol siempre resplandece. Yo estaba en el medio de mi divorcio. Mis ovejas, mis familia, yo protegía a todo el mundo de mi dolor, del dolor que mi hija había pasado en nuestro matrimonio. Y nadie really sabía. Yo estaba corriendo un día, no quería llegar a la casa, ya el divorcio había comenzado, y me fui a correr para distress. Y cuando estoy corriendo de momento, empieza a llover, empieza a relampaguear, lightning. Se puso todo bien cloudy, me acuerdo. Y casi estoy llegando a la casa. De momento, que yo estoy llorando cuando estaba lloviendo. So yo dije, gracias, Señor, por enviar esas nubes, porque ahora la gente no me ve llorando y porque estaba lloviendo. So la lluvia como que me tapaba las tears, las lágrimas, ¿verdad? So, paro de momento así, empiezo a gemir, estoy gimiendo, I'm on a run, estoy gimiendo y la lluvia está tapándome. Veo de momento así al lado, me acuerdo, so clearly, había nubes, gray, y de momento entra un poquito de sol donde yo estaba parada abajo del árbol y el Señor me dice, hija, el sol siempre resplandece. Hold on, just hold on. Mira, y todavía ahora siento la presencia de Dios when I say that. Llegué a la casa, me acuerdo que escribí eso, me lo dijo en inglés, se me habla en inglés a veces, la mayoría de las veces, the sun always pierces through. So lo escribí en mi journal, estaba bien en ese tiempo buscando respuestas de él. Pasaron entonces ya 4 años de ese momento. Estoy en las montañas de Carolina del Norte, estoy en un hike, me encanta ir hiking con mi backpack, mi bear spray, mi agua, y me voy a, como hacía Jesús, me pierdo por los trails, y estoy en un trail y llego por fin a lo alto de esa montaña y veo ese view, estoy con mi backpack, y me siento tan en paz, que yo digo, wait a minute, ¿cómo tú has llegado aquí, Lilibeth? You are whole. Estás completa. Estás en paz. No sentía nada de tristeza. Lo bendecía a él porque parte del proceso es perdonarte a ti misma, que hablo de eso de mi libro, y también perdonarlo a él. Wow. Y es una parte tan íntima. Y te puedo decir que muchas veces pensamos que tenemos que ser tan perfectas cuando oramos a Dios, que tenemos que orar con Jeremías 29:11 o Salmo 139 o, Dios quiere que seamos honestas con Él y podemos venir a Él con nuestras preguntas. Podemos venir a Él con el dolor. Where were you in this? Y Él te va a dejar saber. Él te habla, Él te responde. Pero me acuerdo ese momento que me sentí tan en paz y tan completa y que pude bendecir su vida, extendí su mano, bendecí su vida, bendecí su ministerio, bendecí a sus hijos y llego para atrás a la cabaña que me estaba quedando y dije, señores, ¿cómo llegué aquí? Yo quiero escribir cómo llegué aquí porque quiero ayudar a otras mujeres que están atrás de mí. Y esa noche empecé a escribir at sunset, el sol estaba bajando, y a las 2:37 terminé de escribir. So, me salieron 100 páginas que Maven publicó en esa sentada. Me salieron 100 páginas que hoy son mi libro. It was my process, mi proceso de sanidad with my journals open. It was an outpouring. Fue un download, literally. Y fue una celebración. Era como que yo y Jesús estábamos en esa cabaña and he was hugging me like, you're home. Wow. John Bevere dice que cuando él escribe sus libros, él se emociona porque no se siente como si vinieran de él, sino él dice, yo soy la primera persona que puede leer lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de mí. Sí. Y yo siento que eso fue así. Sí. Fue el Espíritu Santo y tú fuiste simplemente la primera persona en leer lo que él estaba escribiendo. Sí, I know. Pau, ¿tuviste un momento así? O? Para mí fue un poco duro porque cuando dejé el ministerio, pues tenía 5 años de ser mamá a tiempo completo en la casa con mis hijos y de un día para otro
era esposa, ministra, mamá, ama de casa, 100% con mis hijos. Al siguiente día, working mom. Ahora tengo que dejar a mis hijos en una escuela por 8 horas mientras yo trabajo. Y es un trabajo en una cafetería. El Señor, gracias a Dios, me abrió la puerta de ser una manager de un Dunkin' Donuts, ¿verdad? Pero yo decía, Dios mío, Señor, a mis 30 años, con 2 hijos, volver a empezar. O sea, este trabajo yo lo tuve cuando tenía 15 años. Ese era mi primer trabajo. Y yo siempre dejo la puerta abierta, siempre me voy bien de los trabajos. Así que por eso pude volver, ¿verdad? Sí. A la persona que me dio trabajo a los 15 años. Ahora me dio de manager. Y yo decía, Señor, no puede ser. O sea, qué vergüenza. Qué vergüenza tener que empezar desde abajo otra vez. ¿Cómo voy a hacer ahora? O sea, yo soy ministra y estoy aquí sirviendo cafés. Y tuve ese tiempo, el Señor utilizó ese lugar. Un día me di cuenta cuando una persona, ya tenía meses ahí trabajando, y una persona me dijo, tú sabes que yo vengo a esta de aquí porque me queda más lejos, pero vengo a esta porque me gusta como tú eres. Wow. Me gusta tu alegría, me gusta la forma, tu carisma me gusta. Y no me habían dicho eso en décadas. Y yo en ese momento como que el Señor me hizo dar cuenta que Él utilizó ese lugar para que yo no tenga que sostener ningún título. No era esposa ahí, no era pastora ahí, no era ni siquiera mamá porque mis hijos estaban en la escuela. En ese momento, en ese lugar, yo solamente era Paola. Y fue tan lindo volver a ser Paola. Fue tan lindo que el Señor restaurara mi esencia. Sí. Porque uno cuando pasa por momentos así, pues obviamente pierdes bastante de ti. Sí. Pero cuando llegué a ese lugar y la gente me decía, no era solamente una persona, mucha gente me empezó a decir eso. No, tú eres tan chévere, no, yo quiero que me sirva el café ella porque ella me hace reír. Sí. Y la gente incluso por mi Instagram me decía, wow, Paula, es como que volviste a ser tú. Y el Señor utilizó, y cuando el Señor me muestra que Él utilizó eso mundano, una cosa tan mundane, o sea, muy común, para restaurar mi esencia, pude agradecerle al Señor que volví a ser yo, que volví a ser yo. En ese momento yo dije, wow, sí fue duro, sí es duro todavía, porque todavía es duro, especialmente cuando tus hijos también están lidiando con ese divorcio. Pero yo volví a ser hija, volví a ser Paola, volví a ser yo, mi esencia, que se había perdido en el transcurso de esa tragedia. Sí. Qué lindo. Y yo creo que pudiéramos hacer una serie completa. Solamente, sí. Incluso yo te voy a dar eso a ti, Pastora Lili, como aunque tú eres mi mentora, yo te lo voy a dar a ti como tarea, porque a mí me encantaría ver un podcast con todas las facetas, because we can talk about this for days and days and days. Pero yo creo que podemos poner una pausa ahí con esa promesa a ti que estás escuchando, que tú vas a volver a encontrar tu esencia. Amén. Siempre vuelves a encontrar tu esencia porque tu identidad no está en tu estado civil. Amén. Como dijo la pastora Lili, tu identidad no está en ser esposa de nadie. Ese esposo no te da tu identidad. Cualquier posición o trabajo o ministerio que hayas perdido, esas cosas no son tu identidad. Tu identidad es como hija de Dios. Amen. Y vas a ser hija de Dios toda tu vida. Amén. Y cuando eres hija de Dios y confías en Dios, siempre vuelves a florecer. Así que vas a volver a florecer y el sol va a resplandecer. Y con eso quiero que la pastora Lili, para terminar, nos comparte un poquito de su retiro. Si tú estás escuchando de esto y dices, yo quiero aprender más de esa pastora Lili, yo quiero saber más, o quizás tú dices, yo no he tenido mi momento, no he tenido ese momento del sol resplandeciente, te animo a que busques el libro, está disponible en Amazon, se llama El Sol Siempre Resplandece, por la pastora Vilella. Y también, Lili, denos detalles de este retiro que está a punto de venir. Inspirado por ti, gracias por ser esa afirmación y you make me braver, pastora Vanessa. Y siendo obediente al Señor, porque Él me dio esa visión el año pasado y todavía no me atrevía. Ese año Él me dijo, ese año te vas a activar. Amén. Estoy por fe haciendo un retiro en el Annie Cope Center. Es un nature center que está en Hollywood Beach.
voy a prepararme para esas hijas que vienen y es un retiro, va a haber brunch, vamos a ir through the healing journey, vamos a tener un nature walk, va a haber sesiones personales, va a haber group time, vas a encontrar una comunidad de mujeres seguras que quieren sanar como tú quieres sanar y vamos a terminar el retiro con un painting party también. Vamos a paint a new vision for the future. Qué lindo. So, estoy tan emocionada de poder ofrecer el primero. Mi anhelo es poder ofrecerlo más y más y más y ayudar a hijas a sanar, porque nuestro divorcio sí es una muerte, pero Dios es un Dios de resurrección. ¿Y cuándo va a ser el retiro? Es abril 5, 2025 de este año y puedes encontrar el link en el enlace en Eventbrite o en mi enlace Lilibeth Vilella. Así que sigue a la pastora Lilibeth. También voy a poner en las notas de este episodio todos los enlaces que necesitas, pero sigue a la pastora Lilibeth en Instagram y yo quiero decir que yo soy testigo de todo el amor y los detalles que ella le está poniendo porque nosotras trabajamos juntas y ella en cada momento me está diciendo y ahora planifiqué esto y quiero esto y es realmente un banquete espiritual que ella te está preparando. Y quiero mencionar también que yo no he pasado por un divorcio, gracias a Dios, pero yo sí he aconsejado a personas pasando por eso. Y hay muchas que me han pedido, ¿a dónde puedo ir? ¿Puedo ir a un retiro? Y cuando miramos por los retiros, cuestan miles de dólares. Sí. Miles y miles de dólares. Hubo una pareja que estaba teniendo problemas matrimoniales y querían algún tipo de como crisis management y solamente para 2 días de consejería en un lugar gringo por ahí en la montaña, $10,000 costaba. Wow. Y no es factible para muchas personas, así que tome ventaja de las personas como la pastora Lili que están dando esto a un precio ridículo, demasiado factible, demasiado accesible. Si el Señor ahora mismo te está poniendo eso en tu corazón, es una invitación, es porque tienes que estar ahí. Amén. Así que busque más información, vamos a ponerte todos los enlaces y te vemos la próxima vez aquí en The Maven House Podcast.